Vamos a organizar un regreso nunca visto. Trump en primer mitin rumbo a elecciones intermedias. El expresidente afirma que Estados Unidos se está convirtiendo en una versión a gran escala de Venezuela. El expresidente estadounidense Donald Trump aireó este sábado sus teorías de la conspiración sobre las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio, en un mitin que sirvió para marcar la pauta de la campaña republicana para los comicios legislativos de noviembre. En su primer acto político del año, el que fuera presidente entre 2017 y 2021 prometió a sus seguidores que el Partido Republicano ganará las elecciones de medio mandato en noviembre y recuperará la Casa Blanca en las de 2024. Pero no llegó a precisar si él mismo se presentará a esa última cita con las urnas. Vamos a organizar un regreso como el que nunca antes se ha visto, dijo Trump a cientos de sus seguidores en Florence, Arizona, durante un mitin que duró más de hora y media. El exmandatario se refería a las elecciones legislativas de noviembre, en las que todo apunta a que los republicanos, un partido sobre el que él mantiene todavía un férreo control, retomarán el control de la Cámara Baja y posiblemente del Senado, además de controlar otros muchos cargos estatales. Su discurso pretendía seguir de guión a los candidatos republicanos que quieran ganar en noviembre, pero al mismo tiempo siguió el patrón clásico de los que Trump solía pronunciar durante sus campañas de 2016 y 2020, con los mismos ataques a los inmigrantes o los medios de comunicación que vuelven locos a sus seguidores. El 6 de enero. Trump había prometido exponer en este mitin sus ideas sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, después de cancelar una rueda de prensa que inicialmente tuvo previsto dar en el primer aniversario de ese ataque protagonizado por una turba de sus simpatizantes, y que finalmente canceló. Lejos de profundizar en lo sucedido ese día, sin embargo, Trump se centró en criticar al comité que investiga los hechos, que tildó de estalinista, y en alegar que entre la multitud que irrumpió en el Congreso había informantes del FBI, una teoría que defienden sus seguidores y sobre la que no hay pruebas. También describió como prisioneros políticos a los más de 700 imputados por delitos relacionados con el asalto, que se saldó con 5 muertos y 140 agentes heridos. Si creemos que son inocentes, deberíamos ayudarles a defenderse, afirmó el exmandatario, que no recibió una respuesta demasiado cálida de la audiencia en ese tramo de su discurso. Lo que sí entusiasmó a los asistentes fueron sus ataques al presidente estadounidense Joe Biden y al Partido Demócrata, así como sus denuncias sin pruebas de que hubo un fraude en las elecciones de 2020 que él perdió. La verdadera insurrección tuvo lugar el día de las elecciones, el 3 de noviembre, subrayó el mandatario. Arizona es uno de los estados clave que Trump perdió por un margen de apenas unos miles de votos en 2020, y no dudó en mentir al respecto nada más comenzar el mitin, al asegurar que tuvo una tremenda victoria que le arrebataron en ese territorio. Dardos a Biden. De ahí pasó a criticar la gestión de Biden, de quien dijo que ha causado más problemas y más destrucción en el último año que 5 presidentes juntos. Nos estamos convirtiendo en una versión a gran escala de Venezuela, que hace 20 años era un país muy exitoso, y ahora no tienen comida, no tienen agua, todo el mundo se muere, lo gestiona un grupo horrible de asesinos, recalcó. Trump hizo gala de su nacionalismo con tintes autocráticos, al lamentar que Estados Unidos ya no hable supuestamente de su grandeza, sus militares y su poder como otros países, sino que lo haga del medio ambiente, el COVID-19 y la raza. El expresidente fustigó a su sucesor por los problemas en la cadena de suministros y en la inflación, el volumen de contagios causado por la variante Omicron y su intento de forzar a vacunarse a la mayoría de los trabajadores de empresas privadas del país, frenado por el Tribunal Supremo esta semana.
Demócratas radicales, dejen a nuestros niños tranquilos con su poderoso sistema inmune, clamó Trump, cuyos seguidores son en muchos casos reacios a vacunarse contra el coronavirus. En el plano internacional dijo que Biden ha humillado completamente a Estados Unidos y que Rusia no solo está amenazando a Ucrania, sino también a Cuba y Venezuela, algo que consideró como una falta de respeto, un problema que aseguró nunca existió durante su mandato. Trump se refería a las declaraciones del viceministro ruso Sergei Ryabkov, que esta semana no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela, aunque la Casa Blanca opinó después que esos comentarios podían ser simplemente una fanfarronada. También agitó el miedo respecto a la inmigración ilegal, al asegurar de forma hiperbólica que la frontera con México se ha abolido y millones y millones y millones de indocumentados están entrando en el país. Algo falso, puesto que la mayoría de los que llegan son deportados automáticamente. Por otro lado, los dominicanos son la tercera comunidad latina que más remesas envían. Hasta septiembre pasado los criollos solo fueron superados por los mexicanos y los guatemaltecos. Los trabajadores mexicanos, los guatemaltecos y los dominicanos fueron los latinoamericanos que más remesas enviaron a sus países entre enero y septiembre de 2021. Los ciudadanos de las citadas naciones remitieron 56 millones de dólares por este concepto. Los mexicanos, cuyo país es fronterizo con Estados Unidos, desde donde se genera el principal flujo de remesas hacia la región latinoamericana, enviaron en los primeros 9 meses del año pasado 37 millones de dólares, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021, en el cual la CEPAL midió 14 países de la región. Los trabajadores guatemaltecos figuran como los segundos que mayor monto en dinero enviaron a su nación en el citado periodo, con 11 millones de dólares. Los dominicanos, hasta septiembre de 2021, habían enviado a sus familiares en el país 7 millones de dólares, siendo el tercer conglomerado de trabajadores emigrados que más remesas envió en los primeros 9 meses del citado año. Recientemente, el Banco Central informó que el total de flujos entrantes de remesas el año pasado alcanzó los 10 millones de dólares. Los colombianos, salvadoreños y hondureños siguen en la lista de los latinoamericanos que más remesas han enviado, con 6 millones, 5 millones y 5 millones respectivamente. Le siguen Perú con 2 millones, Jamaica 2 millones, Brasil 2 millones, Ecuador 2 millones, Nicaragua 1 millón, entre otros. Luego de haber aumentado un 8% en 2020, las remesas hacia la región han aumentado casi un 30% en lo que va de 2021. Es una tendencia generalizada a nivel de países, pues en prácticamente todos los principales receptores de la región, los flujos están aumentando a tasas de 2 dígitos, destaca el informe de la CEPAL. Ecuador, Bolivia y la República Dominicana fueron los 3 países de la región que mayor variación interanual en sus ingresos por remesas recibieron entre enero y noviembre de 2021. El dinamismo evidenciado por las remesas se vincula a la recuperación económica en los países de origen. También se vincula en parte al hecho de que los migrantes se habrían beneficiado de los programas de estímulo y protección de empleo implementados en las economías emisoras, principalmente en los Estados Unidos y España, puntualiza el documento. Además, agrega, parte de los migrantes están empleados en puestos de trabajos asociados a servicios esenciales, lo que les permitió mantener el empleo durante los confinamientos de 2020. En su reciente informe sobre las remesas, el Banco Central Dominicano explicó que la continua mejoría de las condiciones económicas de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que indicó sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 83,2% de los flujos de diciembre, crecimiento de un 26,6%.
Recientemente el Banco Central de la República Dominicana informó que el total de flujos entrantes de remesas el año pasado alcanzó los 10 millones de dólares, unos 2 millones más que el mismo de 2020, registrando un 26,6% de crecimiento interanual, siendo este el mayor nivel alcanzado históricamente.